m de x, y, diferencial de x, más n de nx, y, diferencial de y, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si en algún momento no pudiera simplificarla y quedara de esa forma, entonces debe de existir una función llamada f de x, y, que satisface la ecuación diferencial. Okay. Pero ¿quién es esa función f de x, y? Debe de cumplirse lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y le voy a llamar expresión número 1. ¿Quién va a ser para nosotros m? M es el argumento de la diferencial de x. Entonces, m de x, y, pues tendrá que ser esta parte de aquí. A ver, déjenme borrarla. Entonces, m es el argumento de la diferencial de x. Y n tendrá que ser el argumento de la diferencial de y. ¿Sí? Entonces, existirá alguna otra función que se llama f de x, y, repito, que satisface en este caso la expresión. De tal manera, de cómo calculamos a f de x, y. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo determinamos f de x, y? Entonces, vemos, o en este caso, la ecuación exacta define que la derivada parcial de m con respecto a x va a ser, o más bien la derivada parcial de la función f con respecto a x no es más que m de x, y. Y lo voy a llamar expresión número 2. Y también la derivada parcial de f con respecto a y no será más que n de x, y. Y lo voy a llamar expresión número 3. Ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que encontrar una función f de x. Entonces, tengo que integrar a f con respecto a y o a f con respecto a x, cualquiera de las dos. En este caso, pues vamos a integrarlo con respecto a x y decimos que f de x, y, vamos a ver si este se ve mejor, decimos que f de x, y no es más que la integral de m de x, y, diferencial de x, más una constante que nosotros le llamamos c. Ahora, en este caso, le vamos a llamar una constante llamada g de y. Y le vamos a llamar expresión número 4. Ya que de esta expresión obtuve f, ya la tengo aquí, ¿sí? Entonces, ahora dice la teoría que la derivada parcial de esta función f con respecto a y tiene que ser n de x, y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a derivar parcialmente con respecto a y a f de x, y, pero f de x, y no es más que la integral de m de x, y, diferencial de x más g de y. Y también la teoría dice que esa derivada parcial no es más que n de x, y. Y le voy a llamar expresión número 5. Si se dan cuenta, traigo arrastrando una constante que anteriormente, repito, le llamábamos c, una c1, una c2, o 5 veces 8, etcétera, que al fin y al cabo era una constante. Ahora se llama g de y. Cuando ya haya realizado este procedimiento, lo que tengo que hacer es encontrar a g de y. Y por último, lo voy a colocar aquí, encontrar a g de y para sustituirla en la expresión número 4. Voy a colocar aquí ejemplo número 3, creo, ¿no? Entonces, ejemplo número 3. Y escribimos, en este caso, pues 2x menos 1, diferencial de x, más 3 veces y, más 7, diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? Ok, entonces ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, pues es comprobar, o verificar más bien, si son exactas. Entonces, número 1, verificando
si la ecuación diferencial es exacta. Y para eso, pues nosotros tendríamos que definir que m de x, y no será más que 2 veces x menos 1, y que n de x, y no es más que 3 veces y más 7. Entonces ya coloqué quién es m y quién es n. Ahora lo que tengo que hacer para verificar es comprobar que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n, pero con respecto a x. Y le voy a llamar expresión número 1. Y entonces colocamos nuestra expresión y escribiríamos que la derivada parcial con respecto a y de m, pero m para nosotros tendría que ser 2 veces x menos 1, es igual a 2 por la derivada parcial con respecto a y de x menos la derivada parcial con respecto a y, pues de menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces podríamos empezar a verificar cuál es el procedimiento que tenemos aquí. ¿Qué continuaría? Pues encontrar en este caso si son o no exactas. Entonces, esta cosa de aquí es igual a, si se dan cuenta, esta cosa es 0 y esta cosa es 0. Entonces le voy a colocar que esto es igual a 0. Y ahora voy a colocar en la parte de abajo, déjenme mover mi mouse, en la parte de abajo voy a colocar que la derivada parcial con respecto a x de quién? De 3 veces y más 7. Y esto sería 3 por la derivada parcial con respecto a x de y menos, más, perdón, la derivada parcial con respecto a x, pues de 7. Y esto tendría que ser igual a algo. Y la derivada parcial de y con respecto a x es 0, y esta cosa es 0, entonces prácticamente esto también es 0. Y esto me quiere decir, pues, que las expresiones sí son exactas. Entonces, sí son exactas. O más bien, sí es exacta, ¿no? Entonces, ya que sé que es exacta, entonces lo segundo que tengo que hacer es aplicar la integral. Entonces voy a mover esto un poquito para acá. Ok, aplicando que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y diferencial de x, sabemos que f de x, y es igual a en este caso, a la integral de m de x, y diferencial de x más una constante de integración llamada g de y. Y le voy a llamar expresión número 2. Ahora sí, integrando. Definimos que la integral de m, pero m quedamos que es 2x menos 1, diferencial de x más g de y. Y le voy a llamar expresión número 2. Y pues diríamos que la integral de esta cosa no es más que 2 de la integral de x diferencial de x menos la integral de diferencial de x más g de y. Y esto será 2 veces x al cuadrado partido por 2 menos x más g de y. De tal manera que esto simplemente será f de x, y no es más que x al cuadrado menos x más g de y. Y a esta expresión la voy a llamar 3. Y la vamos a enmarcar. Esta sección es la que posteriormente me va a interesar a mí. Ok, ya tengo a f de x, y. Ahora lo tercero es conocer a g de y. ¿Y cómo conocemos a g de y? Sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y. Y le vamos a llamar expresión número 4. Pues nos vamos a aplicar directamente esa expresión. Decimos, ya sabemos quién es f de x, y. Es la expresión 3. Entonces la derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De f de x, y, pero es x cuadrada menos x más
g de y. Esto tendría que ser igual a n de x, y n de x, y no es más que, recordemos, en este caso, n de x, y era 3y más 7. Entonces voy a colocar aquí 3y más 7. Y le voy a llamar expresión número 5. ¿Estamos hasta ahí? Vientos. Y entonces ahora, pues, la derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a y de x más la derivada parcial con respecto a y de g de y tendría que ser igual a 3 veces y más 3. Pero resulta que esto con respecto a y es 0, esto con respecto a y es 0, y prácticamente me queda que la derivada parcial de g de y con respecto a y, pues no es más que g' de y. Y esto tendría que ser igual a 3 veces y más 3. Y le voy a llamar expresión número 6. Ok. No hemos terminado de conocer a g de y, entonces para conocer a g de y necesito integrar la expresión 6. ¿Sí? Y eso involucrará decir lo siguiente. Podremos definir que la integral de g' de y diferencial de y es igual a la integral de 3 veces y más 3. Y le voy a llamar expresión número 7. Entonces g de y, que ya va a ser la expresión solita, será 3 veces la integral de y diferencial de y más 3 veces la integral de diferencial de y. Expresión número 8. Y aquí decimos que g de y no es más que 3 veces y cuadrada partida por 2 más 3 veces y. Y le voy a llamar expresión número 9. Y ya encontramos, en este caso, quién es g de y. Ah, pero es de 7, ¿no, chicos? Ya le estoy regando yo. Desde aquí es un 7. Este es un 7. Este es un 7. Más 7. Más 7. Más 7. Y más 7. Ok. Entonces ahora, sustituyendo 9 en la expresión donde teníamos la función, 9 en 3, 9 en 3, tenemos que mi expresión original era toda esta parte, y la voy a poner caray, no lo escribo, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces es x cuadrada menos x cuadrada menos x, y aquí colocaría que f de x, y es igual a x al cuadrado menos x más g de y entonces pues, prácticamente f de x, y no será más que x al cuadrado menos x más 3 medios de y al cuadrado más 7 veces y. Y esto de aquí ya representará la solución, y eso se logra mediante la derivada parcial de n con respecto a y es igual a la derivada parcial de n pero con respecto a x. Expresión número 1. Vamos a sustituir y decimos que la derivada parcial con respecto a y de m, pero m es 5 veces más 4 veces y acá la derivada parcial con respecto a x de n, pero n es 4x menos 8y cúbica,
y en la primera parte escribimos que es con respecto a y, pues esto tendría que ser 4, y esto con respecto a x, pues también tendría que ser 4. Entonces, son exactas. Recuerden, porque la derivada de 5x con respecto a y es 0, y aquí sería 4, y el de la 8y cúbica no me interesa porque es una constante, entonces son exactas. Ya verifiqué que la ecuación es exacta. Ok, si son exactas, pues puedo aplicar el teorema. Entonces, aplicando que la derivada parcial de f con respecto a x no es más que m de x, y, entonces sabemos que f de x, y no es más que la integral de m de x, y diferencial de x más una constante de integración llamada g de y. Expresión número 2. Vamos a hacer talacha. Entonces decimos que esto no es más que la integral de m de x, y, que para nosotros será 5 veces x más 4 veces y, diferencial de x más una constante llamada g de y. 3. Seguimos integrando con respecto a x, entonces esto no es más que 5 de la integral de x diferencial de x más 4 veces y de la integral de diferencial de x más la constante de integración llamada g de y. 4. Esto será 5x cuadrada partida por 2 más 4 veces xy más una constante llamada g de y. Terminamos. 5. Entonces prácticamente yo podría escribir que f de x, y no es más que 5 medios de x al cuadrado más 4 veces xy más g de y. Y ahora lo que nos interesa, recuerden, es encontrar pues cuánto vale g de y. Ok. Entonces ahora le voy a colocar conociendo a g de y, tenemos. Recuerden que esa cosa es como una recetita de cocina, ¿no? Lo voy a poner aquí. Y sabemos que también que la derivada parcial de f con respecto a y no es más que derivada parcial de f con respecto a y no es más que n de x, y. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Derivando a f parcialmente con respecto a y. Y escribiremos la derivada con respecto a y de f, pero f quedamos que es 5 medios de x al cuadrado más 4 veces xy más g de y. Eso tiene que ser igual a n de x, y, pero n de x, y es 4 veces x menos 8y cúbica. Y le voy a llamar expresión número 6. Okay. Pues hay que derivar. Esta primera derivada con respecto a y es 0 y la segunda no, entonces escribiría lo siguiente. Sería 4 veces x de la derivada parcial con respecto a y de y más la derivada parcial con respecto a y con respecto a y de g de y es igual a 4 veces x menos 8 veces y cúbica. Expresión número 7. Y aquí me va a quedar que esto sería simplemente 4 veces x más g' de y es igual a 4 veces x menos 8y cúbica. Le voy a llamar expresión número 8 y yo puedo ver que puedo eliminar el 4x con el 4x de tal manera que ahora simplemente g' de y sea igual a menos 8 veces y cúbica. Y con esto he determinado quién es para nosotros g' de y, más no g de y. Ok, entonces como ya lo hicimos, pues ahora nos falta, como estamos en la sección de conociendo a la función g de y, nos falta integrar, y es lo que voy a hacer. Voy a colocar integrando, le voy a llamar expresión número 9, integrando la expresión 9
escribiríamos que la integral de g' de y diferencial de y no será más que menos 8 de la integral de y cúbica diferencial de y. Y le voy a llamar expresión número 10, de tal manera que aquí quedamos que esto ya será g de y esto no es más que menos 8 por y cuarta partido por 4, y esto no es más que menos 2y a la cuarta, y esto es g de y. Y ya tengo quién es g de y. ¿Y qué voy a hacer ahora? Sustituyendo g de y en la expresión, que por cierto es la expresión que no le puse, pero es la de 5 medios de x. Este es el resultado que yo quiero. Entonces voy a 5 medios de x al cuadrado y lo voy a colocar aquí. Entonces será 5 medios de x al cuadrado más ¿quién, chicos? Para no regresarme. 5 medios de x al cuadrado más ¿quién? ¿4xy? Gracias. Más 4xy. Más g de x. Más g de y. Entonces, ahora f de x, y no será más que 5 medios de x al cuadrado más 4 veces xy menos 2 veces y cuarta. Menos 2 veces y cuarta. Y esto de aquí ya representará la solución. Entonces vamos a verificar si son exactas. Y colocaría verificando si la ecuación diferencial es o no exacta. Porque si no es exacta, pues ya me olvido de eso y le pego por otro método, ¿no? Y pues recuerden que eso solamente se logra definiendo que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de m pero con respecto a x. Y lo voy a llamar expresión número 1. Y entonces será la derivada parcial con respecto a y de m, pero m es 2 veces y cuadrada x menos 3. Y aquí escribiría la derivada parcial con respecto a x de n, pero n es 2 veces y, x al cuadrado más 4. Y resolvería la derivada parcial con respecto a y podría escribir que x es una constante, la derivada parcial con respecto a y de quién, el 2 es una constante, pues de y cuadrada, menos la derivada parcial con respecto a y de quién, de 3. Y esto simplemente sería 2 por 2, 4. La derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y, entonces me quedaría 4 veces xy. Y en esta parte haría exactamente lo mismo con respecto a x, 2 veces y es una constante, derivada parcial con respecto a x, de x al cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y, de una constante llamada 4. Recordemos que pues esta parte se hace 0, y la derivada parcial de x al cuadrado con respecto a x es 2x, por 2x sería, por 2y, perdón, sería 4 veces xy. Entonces sí son exactas. Y escribiría aquí sí son exactas. Entonces, como son exactas, pues tendría que aplicar la metodología, ¿no? Entonces, conociendo a la función f de x, y. Y lo voy a escribir aquí. Entonces, este es mi paso número 1. Conociendo a f de x, y, mediante qué. Sabemos que la derivada parcial de f con respecto a x no es más que m de x, y. Entonces también sabemos que ahora f de x, y, recuerden, no es más que la integral de m
de x, y diferencial de x más una constante de integración llamada g de y. Y entonces ahora sí, aplicando, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el procedimiento. Y voy a hacer lo siguiente. Entonces escribiríamos, por ejemplo, que la integral de m de x, y, pero m es 2 veces y por x, bueno, al cuadrado por x menos 3 de la diferencial de x más una constante de integración g de y. Y le voy a llamar expresión número 1. Vean cómo es exactamente lo mismo siempre. Como es con respecto a x, sería 2 veces y cuadrada de la integral de x al cuadrado diferencial de x menos 3 veces la integral de la diferencial de x más la constante de integración g de y. 2. Y aquí obtendríamos que esto sería, pero este no es x al cuadrado, ya me lo andaba inventando. Así solamente. Recuerden que esa x es la de acá arriba, entonces sería 2 veces y cuadrada de x al cuadrado partido por 2 menos 3 veces x más g de y. Expresión número 3. De aquí podría simplificar y diría que simplemente f de x, y no será más que x al cuadrado por y al cuadrado menos 3 veces x más g de y. Y le voy a llamar expresión número 4. Y esto de aquí es prácticamente lo que queremos nosotros encontrar. Una función llamada f de x, y. Y ahora pues hay que conocer a g de y, ¿no? Entonces, 3. Conociendo a g de y. Para conocer a g de y, sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y. ¿Sí? Por lo tanto, voy a derivar parcialmente la función que ya encontré y luego la voy a igualar con n de x, y. Y diría la derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? Pues de la función que ya encontramos, que será x cuadrada y cuadrada menos 3 veces x más g de y. Esto es igual a n de x, y. Pero n de x, y era 2yx al cuadrado más 4. Y lo voy a llamar expresión número 5. ¿Ok? Ya que lo tengo ahí, entonces comienzo a derivar y sería x cuadrada será una constante, x cuadrada por la derivada parcial con respecto a y, de y al cuadrado, menos la derivada parcial con respecto a y de 3 veces x, más la derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De g de y. Esto tendrá que ser igual a 2 veces y x al cuadrado más 4. Le voy a llamar expresión número 4, 5, 6. Okay. Y aquí escribiríamos que esto sería 2 veces y por x al cuadrado más 0, porque esta cosa se hace 0, más g' de y es igual a 2 veces y por x al cuadrado más 4. Y le voy a llamar expresión número 5. El término aparece y aparece, desaparece, y sería prácticamente g' de y no es más que 4. Y ya encontramos quién es g' de y. Ahí está mi g' de y. Pues como ya está, pues ahora hay que integrar, ¿no? Integrando, tenemos que integral de g' de y diferencial de y es igual a 4 la integral de la diferencial de y, por lo tanto, g de y no es más que 4 veces y. ¿Sí? Y ya encontré, en este caso, cuánto vale g de y. Pues solamente me faltaría sustituir en la expresión 4. Entonces, sustituyendo, vamos a llamarle 8. Sustituyendo 8 en 4,
4. Ocho en 4. Sabemos que f de x, y es igual a X cuadrada. Gracias. Es igual a x al Y cuadrado cuadrada. más y cuadrada. No, ¿verdad? Y no, X cuadrada. Y cuadrada. Ajá. Ajá. Menos 3X Sí. más. Más. Ya sería la 8. Ah, ok. Que sería 4Y. Vamos a dejarlo g de y, entonces f de x, y, gracias. Esto tendría que ser x cuadrada, y cuadrada, menos 3 veces x, más 4 veces y. Y esto de aquí representa, pues prácticamente, nuestra solución.